Bienvenidos sean a Reflexiones desde la Fe. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos en estas reflexiones que con mucho gusto compartimos con ustedes, esperando que sean de utilidad para su vida personal, para su vida familiar. Vamos a reflexionar juntos hoy un texto tomado de la carta del apóstol San Pablo que escribió a Tito, un querido colaborador muy cercano de este apóstol San Pablo. Entonces vamos a leer el capítulo 3, los primeros versículos, y después reflexionamos algunas ideas importantes de este pasaje bíblico. De la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, para reflexionar algunas ideas importantes de este pasaje bíblico, hay que tener en cuenta que San Pablo le había dejado la tarea, la misión a este colaborador, a Tito, de quedarse en la isla de Creta y consolidar las comunidades cristianas que ya se habían formado. Entre las tareas más importantes era elegir buenos pastores para cada una de estas comunidades. También luchar contra los falsos maestros, invitando a los cristianos y a aquellas primeras comunidades a no dejarse engañar. Y también con indicaciones concretas para algunos grupos bien identificados, como los jóvenes, los ancianos, las mujeres, en fin, y otras responsabilidades y grupos sociales que se distinguían en aquel momento. Llama la atención que San Pablo llame a la obediencia a la autoridad. Así empieza: recuérdales a todos. Esos todos son los cristianos de esas comunidades de Creta, que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades. En aquel tiempo, yo creo que a lo largo de la historia ha habido esta tendencia a querer apartarse de todo vínculo con la autoridad, con la autoridad civil, en la sociedad, y querer hacer como un grupo aparte. De hecho, ha habido grupos cristianos que se aíslan y forman su propia organización y parece que no tienen nada que ver con el resto del mundo, de la sociedad. Entonces, por eso Pablo dice, no estamos llamados a aislarnos, sino a vivir en medio de la ciudad, en medio de la sociedad a la que pertenecemos. Y la obediencia a la que invita, pues, no es a un sometimiento ciego y inconsciente. Siempre entendemos que son autoridades legítimas y que, pues, velan y son responsables de que las cosas funcionen en el lugar donde uno vive. Entonces, fíjense, los cristianos han de distinguirse por las obras buenas. Si tú eres cristiano, sí, entonces hacer obras buenas, no insultar a nadie, evitar pleitos, ser sencillos y tratar a todos con amabilidad. Y en pocas palabras sería ser buenos ciudadanos, El que es buen cristiano también será un buen ciudadano y verá por el bien propio, no solo de su comunidad, sino de la ciudad, del lugar donde vive o del país en el que se encuentra. Entonces, esa es una de las características que deben tener los cristianos. También
invita a que, por supuesto, dice, nosotros antes éramos rebeldes y vivíamos de una cierta forma en el pecado, en ciertas costumbres que teníamos que no nos favorecían. Dice, pero ahora por la misericordia de Dios, que nos ha invitado a ser sus hijos por el bautismo, que nos ha dado la gracia del perdón, pues nos invita a ser siempre mejores. Entonces, en pocas palabras, lo que yo reflexiono de esto es, el ser cristiano no te exime, no te excluye de la sociedad, ni te exime de ser un buen ciudadano. Al contrario, yo creo que si vives tu fe responsablemente, pues serás también un buen vecino, serás un buen ciudadano, serás una buena persona donde quiera que estés. Eso es lo que dice, no hay que dar motivo a nadie de que hablen mal de nuestra fe. Al contrario, que a lo mejor viendo tu forma de vivir, tu entusiasmo, tu esperanza, tus ganas de salir adelante, pues eso motive a otros a conocer a Jesús, que tu testimonio sea ese, un testimonio vivo. Sí, pues, donde quiera que estemos, ojalá que tengamos siempre presente este consejo de Pablo, el ser buenos ciudadanos, buenas personas, responsables. Por supuesto, velar por los derechos, por la justicia, por lo que se debe hacer, siempre será también una prioridad. Pero pues el esforzarse en hacer obras buenas y en tratar bien a los demás, pues es esencial. De ahí parte todo. Entonces vamos a recibir la bendición pidiendo, pues, por supuesto, por el país, la ciudad donde nos encontramos, pidiéndole a Dios que nos conceda la paz, que nuestras posturas, a veces son las diferencias de idioma o diferencias culturales, diferencias económicas o políticas, no sean motivo de luchas internas, sino que al contrario, valorándonos unos y otros, podamos hacer mucho bien, no solo para nosotros, sino para los demás. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.